Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un objeto del cual ya hablamos pues prácticamente de su contraparte, sí, que viene siendo la moneda, sí. Nada más que aquí vamos a hablar acerca de un concepto nuevo, prácticamente nuevo, que es el valor fiduciario. ¿Y cuál es este? El valor que se le otorga a algo, sí, o a algo que debería de tener valor de acuerdo a la fe o a la confianza que le otorgue la comunidad. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que no se encuentra respaldado por metales preciosos ni por promesas de pago. Sí, ni siquiera es una promesa de pago. Es un elemento al cual cierto organismo o entidad le otorga cierto valor y ya con eso pues debería de funcionar en la comunidad o en la sociedad. Entonces, esto comenzó principalmente en China en el siglo VIII, ¿sí? Y no se hizo oficial hasta el año 812. Entonces, pues como se podrán imaginar, esto ya lleva bastantes pues siglos, se podría decir, pero la esencia, la parte básica de todo esto se ha mantenido pues prácticamente intacta, ¿sí? Entonces, no fue hasta el siglo X cuando ya este sistema realmente tenía una estructura más firme y ya pues en el siglo, bueno, cabe mencionar que ya en este punto, en el siglo X, ya había falsificadores o falsificaciones de este tipo de objetos, ¿sí? En el siglo XIII, el veneciano Marco Polo hizo un viaje hasta China y ahí fue donde él pues comenzó a crear los registros de este nuevo método de transacción, sí, de pago. Cuando regresó pues a Venecia, me quiero imaginar, este concepto de este elemento del cual se va a hablar en el video era un concepto incomprensible para Europa en aquel entonces, sí, dadas pues las circunstancias económicas que tenían. Entonces, no fue hasta con la dinastía Ming en el siglo XIV que se corroboró, sí, este sistema. ¿Por qué? Porque se comenzó a tener una estructura todavía más firme y ya el método de intercambio de pago con este elemento pues se volvió cada vez más oficial. En este punto era en donde se le conocía a este elemento como el dinero volante, ¿sí? ¿Por qué? Porque dada su pues versatilidad o su flexibilidad, esta manera de pago o esta manera de representación de valor económico podía llegar muy rápido, muy rápidamente de un lugar a otro, ¿sí? Entonces era por eso que se le conocía también como el dinero volante. ¿Sí? En Europa no fue hasta el año 1661, en Suecia precisamente. Creo que este dato lo mencioné en el video de la moneda. Aquí ya mencioné a China en el siglo VIII, pero en Europa no fue hasta el año 1661 en Suecia. Y ese fue el dato que había dado en el video de la moneda, que este elemento no había existido, o no se había creado más bien, inventado, hasta el año 1661. Entonces, fue gracias a Johann Palmstruck, ¿sí? Un cambista, que se empezó a popularizar este tipo de elemento pues, de intercambio. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque era la representación de los depósitos de oro que se hacían en el Banco de Estocolmo. ¿Sí? Entonces, una persona iba a depositar cierta cantidad de oro que se le otorgaba pues cierto valor y en cambio se le regresaba un papel o un certificado, entre comillas, del valor del oro que había depositado. Sí, entonces esto servía prácticamente para lo mismo, para representar la cantidad que se había depositado del oro. Y en España no fue hasta el año 1780 bajo el reinado de Carlos III. Sí, cabe mencionar que este tipo de elemento, sí, se había regido por gran mayoría de su existencia bajo el patrón de oro. Sí, ¿y qué quiere decir esto? Que todo el elemento, todo este pues material, todo este objeto que se expidiera, quería decir que estaba respaldado por la misma cantidad de oro. Sí, entonces, si se expedían, por ejemplo, 20 euros de este elemento, quería decir que ya se tenía en respaldo 20 euros, pero en oro, sí, en material, en físico.
No fue hasta el año 1970 que esta medida se dejó de utilizar y ya pues el elemento en cuestión dejó de estar respaldado por metales preciosos, más específicamente el oro. Como es costumbre con este tipo de elementos, pues salen varios inventores o varios lugares de origen. Por ejemplo, también tenemos en distintas fuentes un tal John Law que en el año 1700 pues se ideó este nuevo sistema de transacción, el objeto de este video, y al mismo tiempo ayudó a reactivar la economía en Francia por algún periodo de tiempo, ¿no? Porque ya después se menciona que hubo ahí pues algo que no llegó a funcionar del todo, ¿sí? Como que fracasó o la gente se empezó a aprovechar de ciertos hoyos legales que tenía y ya después por lo mismo se le culpó a él de todo este pues declive o fracaso y tuvo que mudarse a Italia. Sí, entonces ya hablando de este elemento también se va a tener que hablar acerca del tema del fraude, que pues es fácilmente relacionable, ¿sí? A este elemento que conocemos hoy en día como el billete. Entonces, la forma. Pues prácticamente hasta donde creo creer, la gran mayoría de los billetes tienen esta pues característica forma rectangular o cuadrangular deformada, alargada hacia alguno de los sentidos. Sí. El hecho de que sea un elemento pues muy parecido a un trozo de papel lo otorga un alto grado de flexibilidad y versatilidad, que esto en comparación a las monedas pues lo vuelve un elemento bastante fácil de manejar y mucho más beneficioso para todo esto de los robos y la manera de manejar y de andar cargando con ciertas cantidades de dinero. ¿Sí? Hay que mencionar ciertos elementos que tienen pues algún parecido legal o económico. Por ejemplo, en España tenemos que el billete es una representación en físico de, pues se podría decir, poder adquisitivo o valor económico o cantidad monetaria, ¿sí? Pero también se tiene lo que es el vale real, la obligación al portador, el certificado provisional y el certificado de plata, entre otros, ¿sí? En México no sé, no encontré si hay otra manera de llamar al billete aparte del papel moneda, ¿sí? Papel moneda viene siendo como la manera más oficial de llamarle y billete pues la manera más cotidiana, común o la que más vas a andar escuchando para referirse a este objeto. ¿Sí? Por lo mismo de que ya se mencionó al principio de las falsificaciones y de los fraudes, los billetes a lo largo de su historia se le han ido añadiendo distintos elementos físicos para poder diferenciar uno falso de uno verdadero. Entre algunos de ellos están lo que son las marcas de agua, blanqueadores, relieves y tintas ópticamente variables, ¿sí? O como se le conoce por sus siglas en inglés, OBI. ¿Sí? De esta manera también se le añaden lo que son distintos tipos de tiras y códigos para poder diferenciar lo que es un billete falso de un billete verdadero. Sí, y bueno, ya volviéndonos a un plano o a un marco más específico, vamos a hablar acerca de la flexibilidad y versatilidad que posee el billete. Sí, muy específicamente de un billete de 20 pesos mexicanos. Sí, los vamos a comparar con dos monedas de 10 pesos mexicanos que nos dan un resultado igual de un valor de 20 pesos. Entonces, ¿esto por qué lo hago? ¿Por qué? Porque dos monedas de 10 pesos mexicanos pesan un aproximado, así en general en todo México, de 20.8 gramos. ¿Sí? Mientras que un billete de 20 pesos mexicanos pesa 0.8 gramos. ¿Esto qué quiere decir? Que dos monedas de 10 pesos, que nos dan un valor de 20 pesos, pesan 26 veces lo que pesa un billete de 20 pesos. Sí, entonces esos 0.8 gramos caben 26 veces dentro de esos 20.8 gramos. Pero esto, ¿qué es lo que realmente quiere decir? No queremos comparar simplemente el peso de pues, la cualidad física, sino el peso, la cantidad, pues el valor económico que poseen estos elementos.
¿Esto qué quiere decir? Entonces, que con el peso que yo tengo en dos monedas de 10 pesos, que son 20.8 gramos, si yo lo tuviera eso en billetes de 20 pesos, yo tuviera la cantidad de 520 pesos, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a pesar dos monedas de 10 pesos y logramos equiparar ese peso con billetes de 20 pesos, ¿sí? Tendríamos una cantidad de 520 pesos, o lo que sería pues también ya tratando de reducir todos esos billetes de 20 pesos, un billete de 500 y un billete de 20, ¿sí? En todo lo que representa el valor del peso de esas dos monedas de 10 pesos. Entonces, esto simplemente, o bueno, viene a ser un gran ejemplo acerca de la versatilidad que otorga pues la utilización del billete. Esto, obviamente, si nos vamos a billetes, en el caso de México, de 50, 100, 200, 500 y hasta el de 1000 pesos, pues la eficiencia, de acuerdo al espacio, de acuerdo al peso, se va pues incrementando porque realmente no se incrementa mucho el tamaño de billete a billete y el peso, por ser un objeto tan delgado, pues se viene manteniendo prácticamente igual, ¿sí? Entonces, continuamos. Materiales. Prácticamente el material más usado para hacer billetes es el papel. Después tenemos lo que es fibra sintética, lino, algodón y fibras textiles. Sí. También vamos a mencionar aquí lo que es el plástico, porque hay cierta cantidad de países que usan polímeros para hacer los billetes. Entre ellos están Australia, México, Brasil, Paraguay, Chile, Guatemala, Nueva Zelanda y Hong Kong. ¿Y esto por qué? Para poder añadirle al diseño o a la forma del billete ciertas partes transparentes que ayudan para evitar las falsificaciones también, ciertos tipos de emblemas o figuras geométricas o relieves para poder dar a entender que este sí es un billete verdadero y no una falsificación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia? Pues prácticamente bastante. Y como ya nos ha pasado en varios videos de cosas y objetos, pues este billete, esta cosa, tiene otro nombre también, que ya lo mencioné, que es el papel moneda. Sí. Otra de las ventajas también es la ligereza y la portabilidad. Sí, no genera bultos, no genera grandes montones de monedas, lo cual hace pues más atractivo a la vista para todas esas personas que son pues amantes de lo ajeno, ¿sí? Entonces, ¿qué otro elemento importante tiene el billete? Pues su estrecha relación histórica con lo que eran los metales preciosos o lo del oro. Entonces, es importante mencionar que por una gran cantidad de tiempo su valor estuvo directamente proporcional, escala 1 a 1, con el oro que se fuera a depositar o con el oro que se respaldara. Esto alcancé a leer que cambió, ya les mencioné el año, creo que fue 1970. Cambió ya que en algún punto hubo una crisis, creo que en Estados Unidos, o Estados Unidos estuvo al tanto de una crisis y su gobierno decidió pues eliminar esta directa relación entre el papel moneda y su respaldo con el oro o metales preciosos. Sí, creo que fue para regular o equilibrar pues unos desarreglos que tenían ahí. Y ya para finalizar tenemos como un dato curioso que en México a partir del año 2002 los billetes de 20 pesos y de 50 pesos se empezaron a hacer básicamente de plástico. Sí, ya no tenían papel o algún tipo de lino o de algodón, era simplemente plástico, la materia prima con la que hacían o bueno, con la que siguen haciendo estos billetes, sí, los de 20 pesos y los de 50 pesos. Por este video es todo, nos vemos luego.